Muy buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos a este devocional en esta mañana. Y para esta oportunidad vamos a reflexionar en la carta a los Romanos, el capítulo 1, los versículos 26 al 32. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 26 al 32, que dice así: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios, ilumínanos a través de tu Santo Espíritu para entender y aceptar y dejarnos guiar por el mensaje de tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Hemos venido hablando sobre cómo el hombre cambió la adoración a Dios por la adoración a criaturas, o sea, la idolatría. Eso hablamos en la última reflexión. El producto de eso, por eso dice, por esto, o sea, por lo anterior, como causa de lo anterior, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los versículos 26 y 27 hablan claramente de dos hechos en la sexualidad que no son aceptados por Dios. Es el lesbianismo en la mujer y el homosexualismo en el hombre. Es evidente y no puede negarse que Pablo está hablando de esos hechos. Cambiar el uso natural de la mujer, y si aún sus mujeres cambiaron el uso natural, y los hombres, está hablando de los dos aspectos, el lesbianismo en la mujer y el homosexualismo en el hombre. Que estas situaciones son el producto de algo anterior que Dios no acepta, o sea, de la maldad, de la incredulidad, de la idolatría. Se puede decir que la idolatría trajo consecuencias de este tipo en la mente humana. Son hechos que dice que aún Dios los entregó. Puede ser, y científicamente puede comprobarse, de que hay personas que nacen con inclinaciones homosexuales o lesbianas. Según la ciencia, eso puede ser la ciencia médica. Puede ser que sí, puede ser que no. Aún así, Pablo dice que si aún así eso no es una voluntad de Dios, es una consecuencia del pecado, de no tener en cuenta a Dios, o sea, de no creer en Dios, de apartarse de Dios, de negar la existencia de Dios y de adorar ídolos, o sea, de la idolatría en todos sus sentidos. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, lo anterior se da en la mente humana. La mente se deprava, se reproba y empieza a producir esas inclinaciones en el ser humano. O sea que eso no se puede aceptar como se pretende hoy, como algo que es de la voluntad de Dios. Con esto no se está diciendo que es el único pecado que el hombre tiene, porque luego del 29 da una lista de pecados en igual de condiciones, que son acciones pecaminosas, y dice, y como él ¿cuáles son las cosas que no convienen? Ya ha dicho del homosexualismo y el lesbianismo, ahora dice, estando atestados de toda injusticia. Las injusticias son un pecado tan grave como el resto. O sea, que no nos podemos entrar. Hace un poco un compañero teólogo escribió un documento en el que dice que es extraño que la iglesia solo se centra en las situaciones sexuales de una persona y lo juzga a la luz de ellas, para saber si es buen cristiano o no. Dice, redujeron lo que es el inmenso y amplio concepto de pecado a simplemente situaciones sexuales reproductivas, dice él, y es la verdad. En la iglesia muchos hacen cosas, son injustos con sus trabajadores, no les pagan el salario, los maltratan, y eso no es pecado para la iglesia, porque está centrada solo en los aspectos morales en la sexualidad. Pero el pecado es mucho más amplio que la sexualidad, es apenas una parte de lo que es la situación del hombre.
Y aquí pone una lista larga, atestados de injusticias. Injusticias tiene que ver con muchas cosas: alcahuetear al que violenta al pobre, al indefenso, hablar mal de, bueno, es un poco de cosas. Dice fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones. Toda la lista que da versículos 29-30, todo eso es igual. Y todo eso hay que combatirlo, no solamente una sola cosa, no solamente la parte sexual. Hay gente que se cree limpia sexualmente según el concepto humano, y por eso están convencidos de que entonces son perfectamente santos porque sexualmente están limpios. Pero son injustos, son ávaros, son envidiosos y son homicidas, porque según el Sermón del Monte, homicidio no es solamente matar con un arma, denigrar de una persona, hablar mal de una persona, injuriar a una persona, eso es homicidio. Lo mismo fornicar, no solamente el acto sexual físico. En el Sermón del Monte dice que con solo pensarlo ya ha cometido adulterio y se ha cometido fornicación. Aparte de eso, engañosos, murmuradores. Toda esa lista forma parte de una situación pecaminosa del hombre, acciones pecaminosas, que debemos tener en cuenta todos, porque si no vamos a terminar engañados. Una casa grande tiene muchas piezas. Tiene la cocina, tiene el baño, tiene los dormitorios, tiene la sala y otro tipo de cuartos. Y uno no se puede sentar solamente en el aseo de la casa, o sea, asear la cocina o de pronto el baño, porque son los dos que más se ensucian, y dejar el resto sin barrer y decir que porque aseó la cocina y aseó el baño, esa casa está limpia, cuando el resto de los cuartos están llenos de mugre, están llenos de basura. Igual ocurre en nuestras vidas. No debemos centrarnos en solamente unos aspectos únicamente porque la cultura lo ha trazado así. El pecado es una cuestión muy amplia, y para nosotros combatir esas cosas tenemos que verla desde muchos puntos de vista. El pecado es muy amplio, ¿sí? Y sabemos que todo eso es el producto de la ira de Dios por causa de la idolatría humana. Entonces, definitivamente esto nos lleva a una conclusión. Si no fuese por la gracia de Dios, no podríamos ser salvos, porque según Jesucristo, todos estamos cometiendo errores de los que decimos que no cometemos. Yo les invito a leer el Sermón del Monte, donde dice: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y habla de dos aspectos, pero desde luego va a hablar en toda la Biblia de muchos otros aspectos. Ahí habla de lo que es el homicidio y lo que es la fornicación. Por eso es que uno debe poner su confianza en Dios y no confiarse de sí mismo. No hay nada más peligroso que andar confiándose de sí mismo y concibiéndose un santo, únicamente porque yo no hago ciertas cosas, no, porque está engañado. No hace ciertas cosas, pero hace otras iguales. La ley o se cumple toda o no se cumple nada. Con una coma que falle ya estás proscrito y condenado. Nuestra confianza está en lo que Cristo hizo por nosotros. Debe estarlo siempre. Por eso San Pablo de ahí en adelante va a empezar a desarrollar el mensaje de la salvación, la teología sobre la salvación, después de que ha dejado claro cómo son las cosas que poco a poco Romanos nos va ampliando. Si nosotros procuramos agradar a Dios porque nos salvó, debemos procurarlo viendo todos los cuartos de la casa, no solamente algunos, porque los otros pueden estar muy sucios, y Dios nos invita a sabernos en todo sentido. Y otra razón, a mirarnos a nosotros mismos antes de mirar a los otros. Esa es parte de la vida cristiana. Por eso el Señor Jesucristo dijo que antes de fijarte en la paja de tu hermano, sácate la viga que está en tu propio ojo. Y a veces somos ligeros para juzgar, para andar echando juicios, tildando a los demás si son buenos cristianos o no, únicamente porque los juzgamos de acuerdo a acciones. Y usualmente se juzga de acuerdo a la sexualidad. Entonces se concluye que si tal persona supuestamente sexualmente es correcta, entre comillas, entonces es una santa. Así sea injusta, habladora, chismosa, no, eso da igual. La vida es verla en todo sentido. Por eso es que la Biblia dice que nadie es justo, que nadie es perfecto delante de Dios. Y nos lleva a confiar en la obra de Cristo cada día más y mirar nuestra casa en todos los cuartos, la casa de nuestra vida. Dice: quienes habiendo entendido juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todas esas cosas atrás. Si usted y yo nos complacemos con los injustos, si usted y yo apoyamos las injusticias en derecho, las injusticias sociales,
es igual que si andáramos en fornicación o adulterio o en asesinato, porque eso es parte de una lista de pecados de las cuales muchas veces hasta nos complacemos, hasta apoyamos, a veces apoyamos a políticos corruptos porque son de nuestro parecer y son injustos. Estamos cometiendo un pecado también, que dice que está dentro de toda una gama de acciones. Tenemos que mirar el panorama muy amplio, no centrarnos solamente en dos cosas porque terminamos siendo engañados. Y por eso siempre tendremos que decir, como decía el publicano en el templo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Porque pueda que por la gracia de Dios no esté haciendo ciertas cosas, o creo que no las estoy haciendo, pero el resto, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo actúo? Entonces, por eso, hermanos, la panorámica de lo que tenemos que ver como cristianos es muy amplia. Y en últimas tendremos que decir con humildad: Señor, gracias por tu amor y misericordia, y gracias porque definitivamente, si fuera por el cumplimiento de la ley o por las obras, ninguna posibilidad tendría de entrar al reino de los cielos. Y entre más conocemos a Dios, más miserable nos debemos considerar, porque vemos la grandeza de Dios, la santidad de Dios frente a nuestra miseria. Eso también es de reconocer, el que entre más conocemos a Dios, más bajo debemos darnos cuenta de quiénes somos, de cómo estamos de lejos de alcanzar las metas que Dios nos ha puesto o las exigencias de la ley, y simplemente decir: Señor, sé propicio a nosotros, pobres pecadores. Padre, no permitas que nos encerremos en nuestra soberbia, en nuestro concepto de bondad, porque tu palabra dice que cuando nos pesamos en nuestra propia balanza seremos justos, pero cuando tú nos pesas, la situación ya cambia. Que nos pesemos siempre a la luz de Cristo, lo que tu Hijo hizo por nosotros para salvarnos de toda maldad, para librarnos de la condenación eterna. En Cristo es que somos hallados justos, porque si nos miramos a la luz de tu palabra, está lejos de que por nuestras propias obras y esfuerzos, Padre, podamos alcanzar y decir: a ti agradamos, como pensamos a veces que lo hacemos. Ahora, que procuremos cada día ser mejores, desde luego que tú eso es lo que quieres. Ayúdanos, sin llegar a encerrarnos en esta jactancia de que somos perfectos, porque eso también es un pecado. Eso es negar lo que tú nos has dicho y creernos casi como tú. Siempre dependeremos de tu gracia, Padre. Que tu gracia nunca sea parte de nosotros. Tenga misericordia de nosotros todos los días de nuestra vida. Perdona nuestros pecados, de todos, y guárdanos y ayúdanos siempre a andar a la luz de tus pasos. En Cristo Jesús. Amén.